Mire a su alrededor y vea cuántas tragedias humanas se repiten a lo largo de un siglo. Lo que más me repugna no son aquellos que lo pierden todo en planes fraudulentos o apuestas arriesgadas, sino las personas inteligentes que, al final de sus vidas, se dan cuenta de que han desperdiciado décadas persiguiendo una falsa sensación de seguridad. Pensaron que estaban protegidos, cuando en realidad corrían desnudos hacia el abismo. Puede parecer duro, pero esta es exactamente la verdad incómoda que necesitas escuchar. Vivimos en un mundo donde los gurús de las inversiones y los vendedores de Wall Street gritan promesas de riquezas rápidas. Si está aquí buscando consejos sobre cómo comprar las próximas acciones revolucionarias, o aprovechar la ola del momento, puede cerrar este texto ahora. No tengo paciencia para los juegos de especulación. Pero si quieres saber cómo construir un activo sólido que resista las crisis, la inflación e incluso tu propia ansiedad, un activo que te permita vivir con dignidad a los 90 años, entonces presta atención. Cada palabra que sigue podría marcar la diferencia entre una vejez pacífica y una vida de privaciones. Este no es un consejo financiero cualquiera. Es un manual de supervivencia basado en décadas de estudios en economía del comportamiento, psicología humana e historia. Y comenzamos con una verdad brutal: la mayoría de la gente entiende la seguridad por completo. ¿Para usted la seguridad es ese saldo invariable en su cuenta bancaria? ¿El BDC expirará en 5 años? ¿O ese fajo de billetes escondido debajo del colchón? Si es así, estás equivocado. Esta falsa seguridad es como una cacerola de agua tibia en la que usted es la rana. La temperatura parece estable, pero su capacidad para vivir una vida de calidad se está agotando lentamente. El verdadero enemigo no es la volatilidad del mercado, ni las tasas de interés, ni siquiera los excesos de los bancos centrales. El verdadero enemigo es invisible, silencioso e implacable, se llama inflación. Muchos todavía creen que la inflación es solo un número que aparece en las noticias, entre el 2% y el 3% anual. Pero la realidad es bastante diferente. Si se ahorra $1 millón en una inversión segura como un bono de capitalización, en 10 años ese dinero habrá perdido entre el 20% y el 30% de su poder adquisitivo. Dentro de 20 años, lo que quedará será solo la mitad del valor original. Esto no es seguridad, es una quiebra lenta y encubierta. No perdiste contra el mercado. Perdido en el tiempo. Y en el juego de las inversiones, el tiempo puede ser tu mayor aliado o tu verdugo. Todo depende de qué lado elijas estar. Si hoy estoy aquí compartiendo esto es porque no quiero que llegues a los 75 años teniendo que vender tu coche para pagar las medicinas o depender de la caridad de tus hijos. Créame, cuando la necesidad llegue, odiará esa versión más joven de usted mismo que prefirió la ilusión de seguridad en lugar de construir algo real. Entonces, ¿cuál es la solución? No se trata solo de dinero, se trata de cómo utilizar el poder del interés compuesto, la psicología humana y la esencia de los negocios para crear un sistema que se sostenga a sí mismo. Te daré 3 pilares fundamentales. Pueden parecer simples, incluso aburridos, pero recuerda, en el mundo de las finanzas, el aburrimiento es la forma más sofisticada de inteligencia. Quienes buscan emoción tienden a pagar un alto precio por ello. El primer pilar son los llamados aristócratas de los dividendos. No se deje engañar por el nombre elegante, la lógica detrás de ellos es simple pero poderosa. Se trata de empresas que, año tras año, década tras década, aumentan sus dividendos. No es una hazaña cualquiera. Incluso los países tienen dificultades para mantener un crecimiento continuo durante medio siglo, pero estas empresas pueden hacerlo. Llueva o haga sol, en guerras, crisis petroleras, burbujas de Internet o pandemias, siguen distribuyendo ganancias, y siempre un poco más que el año anterior. La mayoría de los inversores son miopes. Se obsesionan con las fluctuaciones diarias de las acciones, como si apostaran en carreras de caballos. Cuando el precio baja un 30%, entran en pánico y venden todo. Pero la verdadera seguridad no está en el valor de las acciones en este momento. Está en la consistencia del flujo de caja. Si posee acciones de Coca-Cola, por ejemplo, no importa si el mercado cierra mañana durante 5 años. Mientras la gente siga bebiendo refrescos, su cheque de dividendos llegará religiosamente. ¿Le importa si el precio de las acciones subió o bajó hoy? No debería. Es como ser dueño de una finca productiva, mientras continúen las cosechas. No importa cuánto ofrezca alguien para comprar tu tierra.
Este es el primer modelo mental que debes adoptar, pensar como dueño de un negocio, no como un especulador de acciones. Cuando hablamos de aristócratas de los dividendos, hablamos de empresas que explotan las necesidades humanas básicas y permanentes. Las personas pueden abandonar las redes sociales, cambiar de moneda o incluso cambiar sus hábitos alimentarios, pero mientras exista el ser humano seguirá cepillándose los dientes, duchándose, bebiendo algo dulce y usando electricidad. Estas necesidades son tan fundamentales que sobreviven a cualquier crisis económica. Invertir en estas empresas es apostar por la estabilidad del comportamiento humano, algo mucho más fiable que cualquier predicción sobre el próximo unicornio tecnológico. Alguien podría argumentar, pero estas empresas crecen lentamente. Son aburridas. Déjame decirte lo que es realmente emocionante, a los 70 años. Cuando una crisis financiera derrumba los mercados y tus vecinos están desesperados porque sus acciones tecnológicas se han convertido en polvo, abrirás tu estado de cuenta y verás que tus dividendos han aumentado un 15% respecto al año anterior. Esa es la verdadera emoción, la sensación de estar protegido mientras el mundo se derrumba a tu alrededor. Este tipo de inversión soluciona la mayor pesadilla de los jubilados, el colapso psicológico. He visto a muchos inversores brillantes con modelos matemáticos perfectos desmoronarse cuando el mercado se convierte en un mar de números rojos. El miedo corroe la racionalidad. Vendes en el peor momento, sufres pérdidas y desperdicias décadas de planificación. Es la naturaleza humana, lo que los psicólogos llaman sesgo de aversión a las pérdidas. Pero si es propietario de Dividend Aristocrats, cada pago que recibe es un recordatorio: cálmate, el negocio sigue funcionando. El dinero sigue llegando. Todavía estás a salvo. Este es tu escudo psicológico. Con él, puedes aprovechar las caídas para comprar más o al menos mantener la calma mientras otros entran en pánico. Y aquí surge una paradoja interesante: los aristócratas de los dividendos no solo se resisten a la inflación, la utilizan en su beneficio. Las empresas de consumo con un fuerte poder de fijación de precios, como Coca-Cola, pueden subir sus precios cuando aumentan los costos. El consumidor acepta pagar unos céntimos más por un refresco, y esto se traduce en más beneficios para la empresa, y en consecuencia, mayores dividendos para usted. No es necesario luchar contra la inflación. Simplemente colócate sobre las espaldas de estos gigantes, quienes harán el trabajo sucio por ti. Su poder adquisitivo no solo seguirá siendo el mismo, sino que incluso puede aumentar. Hay otro beneficio oculto en este tipo de inversión: la disciplina forzada. Para que una empresa pueda aumentar sus dividendos durante 30 años seguidos, su gestión debe ser extremadamente racional. No pueden gastar dinero en adquisiciones dudosas, no pueden endeudarse demasiado y no pueden dejarse llevar por las modas pasajeras. Si el flujo de caja se agota, los dividendos cesan y la reputación de la empresa desaparece con ello. Por lo tanto, cuando eliges Dividend Aristocrats, automáticamente filtras las empresas mal gestionadas, los negocios insostenibles y los aventureros. Los que quedan son los verdaderos maestros de la supervivencia y la creación de riqueza. Si tuviera que dar un consejo a alguien que hoy empieza a planificar su jubilación, le diría: destine del 40% al 50% de su riqueza en 10 a 15 de estos aristócratas. No intentes adivinar cuál será el próximo Amazon. Comprar empresas que ya hayan ganado más de medio siglo. Este es el primer pilar. Puede que no sea glamuroso, puede que incluso te recuerde al viejo coche de tu abuelo, pero es fiable. Pasará por crisis, guerras y recesiones, y te llevará sano y salvo hasta el final de tu vida. Si el primer pilar es como un pozo artesiano de ingresos, el segundo se basa en una verdad aún más dura, pero llena de sabiduría: probablemente seas un aficionado. No te ofendas, yo también me considero uno. Ante la complejidad de los mercados financieros, admitir la propia ignorancia es el primer paso hacia la sabiduría. Y la solución a esto es sencilla: fondos indexados. Sé que puede parecer aún más aburrido. Algunos dirán: eso no es invertir, es darse por vencido. Pero es todo lo contrario, es una rendición inteligente. Es necesario comprender una cosa: el mercado financiero es un sistema de suma cero. No es un juego donde el esfuerzo garantice la victoria. Aquí, los jugadores más preparados del mundo, con computadoras ultrarrápidas, información privilegiada y equipos completos dedicados, compiten entre sí. Tú,
¿Que pasas 2 horas al día leyendo noticias y analizando gráficos, realmente crees que podrás vencerlos? Para el 99% de las personas, tratar de ganarle al mercado es como un perro que intenta nadar contra la corriente en un río infestado de tiburones. El resultado es predecible. Entonces, ¿por qué no comprar todo el río? Cuando inviertes en un fondo indexado como el S&P 500 o un fondo de mercado global, no estás comprando solo un puñado de acciones. Estás comprando el destino de la humanidad. Se trata de apostar por el mecanismo de evolución del capitalismo. Los fondos indexados son brillantes porque son sistemas que se autolimpian. Las malas empresas pierden valor y abandonan el índice, mientras que las buenas ganan espacio. No es necesario analizar los balances, no es necesario escuchar a los gurús, no es necesario adivinar qué sector será el próximo boom. El propio mercado hace el trabajo de seleccionar a los ganadores. Durante los últimos 90 años, el rendimiento anual promedio del mercado de valores estadounidense ha sido de casi el 10%. Esto la convierte en una de las máquinas de creación de riqueza más poderosas de la historia. Solo necesitas subir a este tren y abrocharte el cinturón. Aunque duermas durante el viaje, llegarás a tu destino. Pero aquí está la gran paradoja: si es tan simple, ¿por qué la mayoría de la gente pierde dinero? Por la naturaleza humana. Estamos programados para el miedo y la codicia. Cuando el mercado cae un 30%, nuestro cerebro primitivo nos dice que huyamos. Cuando aumenta, la dopamina nos hace perseguir la pérdida. Cada operación que hacemos es una apuesta contra nosotros mismos, pagamos tarifas. Alteramos el poder del interés compuesto. Lo peor de todo, realmente creemos que podemos predecir el futuro. He visto fortunas enteras destruidas por aquellos que intentaron burlar al mercado. Pensaron que podrían evitar las caídas y capturar las ganancias. ¿Resultado? Se perdieron los mejores momentos y sufrieron todas las crisis. La filosofía de los fondos indexados es la contraria: no hacer nada. Para quienes se jubilan, este enfoque es aún más crucial. A medida que pasan los años, tu capacidad cognitiva disminuye, es una realidad biológica. Puede que hayas sido brillante a los 40, pero eso no significa que a los 70 puedas navegar por las complejidades del mercado. Lo que menos necesitas en esta etapa es una cartera que requiera decisiones constantes. Compra el fondo indexado, configura aportaciones automáticas y olvídate. Ir a jugar golf, viajar, pasar tiempo con los nietos. No pierdas horas mirando gráficos. Las oscilaciones del mercado son ruido, no tienen nada que ver contigo. Algunos pueden preguntar: ¿qué pasa si compro en el pico y el mercado colapsa? Así que lo que... Si siguió mi recomendación y construyó los otros dos pilares, los aristócratas de los dividendos y una reserva de emergencia, no necesitará vender sus acciones en tiempos de crisis. Sus dividendos cubrirán sus gastos, su reserva le brindará tranquilidad y el fondo indexado estará ahí para garantizar el crecimiento en las próximas décadas. No es para tu renta del próximo mes, sino para la medicina a los 90 años o para el legado que dejarás a tus descendientes. Una caída del mercado, para un inversor a largo plazo, no es más que una pequeña ola en el océano de la historia. De hecho, deberías celebrarlo: si te sobra dinero, una crisis es una venta de liquidación. Recomiendo destinar del 30% al 40% de su patrimonio en fondos indexados de bajo costo. Atención a esto: bajo coste. Incluso una diferencia del 1% en las tasas puede consumir una parte aterradora de su riqueza en 30 años. No entregues su dinero a gestores que cobran demasiado y ni siquiera pueden superar el índice. Este es un impuesto disfrazado a su inteligencia. Los fondos indexados son una admisión honesta de que no sabemos qué empresa será la próxima ganadora, pero sí sabemos que la economía humana en su conjunto ganará. Esta humildad es su mayor fortaleza en el mercado financiero. Ahora tenemos el primer pilar: un flujo constante de ingresos. El segundo es un motor de crecimiento a largo plazo. Falta el tercero, y quizás el más incomprendido: la reserva estratégica de efectivo. Sé lo que estás pensando, pero ¿no dijiste que el dinero estancado es un error? ¿Que la inflación es el enemigo? He aquí la belleza del pensamiento multidimensional. La misma cosa puede tener funciones completamente diferentes según el contexto. A largo plazo, conservar demasiado efectivo es una invitación a que la inflación erosione su riqueza. Pero cuando se trata de supervivencia, la caja registradora es tu salvavidas.
La mayoría de las personas quiebran no porque carezcan de buenos activos, sino porque se ven obligadas a venderlos en el peor momento posible. Imagínense la crisis de 2008 o el colapso de 2020. El mercado se desplomó un 10% por día, el mundo parecía acabarse. Y precisamente en ese momento descubres que necesitas dinero para operarte, reparar tu coche o renovar tu techo. Si no tiene una reserva, se verá obligado a vender sus acciones al mínimo. Esto no es solo una pérdida en papel, es la destrucción permanente de su capital. Pierdes para siempre la oportunidad de recuperarte. Por tanto, el tercer pilar no tiene que ver con la rentabilidad. Se trata de no morir antes de llegar a la meta. Recomiendo que todo jubilado mantenga una reserva equivalente a 2 o 3 años de gastos básicos en activos, líquidos y seguros. Este dinero puede rendir poco o incluso nada, pero su valor es incalculable. Porque te brinda algo invaluable, opciones. Cuando el mercado colapsa, usted podría decirse a sí mismo, no importa. Tengo dinero para vivir durante 3 años. No necesito vender nada. No dependerá del estado de ánimo del mercado para sobrevivir. Puedes observar el caos desde lejos, esperando que el polvo se asiente. Esta libertad de no tener que actuar es la forma de seguridad más poderosa que existe. Además, esta reserva juega otro papel crucial, el costo de oportunidad. Warren Buffett siempre guarda miles de millones en efectivo y Wall Street no deja de criticarlo por desperdiciar el rendimiento potencial. Pero sabe lo que sus críticos no entienden, el dinero es para cazar elefantes. Los mercados son cíclicos. Cada década, la locura humana produce una crisis importante y los activos de calidad se venden a precios de ganga. Si está totalmente invertido, solo podrá observar la venta de brazos cruzados. Pero si tienes efectivo, este será el mejor momento de tu vida. Por supuesto, para quienes se jubilan, la prioridad no es enriquecerse aún más, sino sobrevivir. Sin embargo, una reserva de buen tamaño también funciona como chaleco salvavidas psicológico. Te impide tomar decisiones desesperadas cuando el miedo llama a la puerta. En este mundo lleno de cisnes negros, no existe ningún algoritmo que prediga el mañana. La única certeza es que sucederán imprevistos. Cuando tienes una reserva de efectivo, ganas la confianza para afrontar lo desconocido. No pierda el tiempo calculando cuánto perdió ese dinero debido a la inflación. Piense en ello como un seguro, el precio que paga por dormir tranquilo y no verse obligado a tomar malas decisiones en tiempos de crisis. Ahora, juntemos los 3 pilares y veamos el monstruo que creamos. Con un 40% en Dividend Aristocrats, tendrás un flujo de ingresos ininterrumpido incluso si el mercado cierra o la economía colapsa. Utilizará el poder de fijación de precios de las empresas para combatir la inflación y la estabilidad del consumo humano para garantizar sus ingresos. Con un 30% en fondos indexados, se embarca en el crecimiento a largo plazo de la economía global, con costes mínimos y sin tener que competir con los expertos. Y con entre un 20% y un 30% en reservas de efectivo, tendrá un colchón para